¿Cómo están mis hermanas? Buenos días. Es un gusto estar con ustedes. No pude estar tristemente hoy en vivo, esta mañana en vivo con ustedes. No hubo oportunidad de que pudiera faltar en mi trabajo, pero con mucho amor mi esposo y yo, él me está apoyando en grabar este video. Pudimos grabar este video con mucho amor, con el mismo amor con el que pudiera haber estado en vivo con ustedes, para compartirles este tema número 8 que hoy nos reúne, y sé que será de mucha bendición, al igual que si fuera en vivo. Estas palabras que hoy vamos a escuchar, vamos a aprender, vienen de parte de Dios, entonces sé que serán de mucha bendición para cada una de ustedes. Entonces, pues vamos a comenzar. El tema es muy bonito, se llama Una conciencia tranquila, cómo manejar nuestras ofensas, las que, las que nosotros a veces, dándonos cuenta o sin darnos cuenta, hacemos a los demás. Entonces, bienvenidas sean cada una de ustedes. Me encantó esta foto donde podemos ver a una mujer plena, feliz, libre, que es como anhelamos nosotras después de llevar recorrido todas estas lecciones. Vamos descargándonos de todas esas cosas que nos han tenido atadas, eh, tal vez años, meses, situaciones que nos han tenido con tristezas, con cosas pesadas, que no nos dejan avanzar. Pero gracias a Dios, cada jueves es un jueves de victoria, donde somos liberadas de diferentes situaciones, y esta semana va a ser de muchas bendiciones. Las primeras 7 lecciones se enfocaron, como les decía, a descargarnos, a despertar, a llegar a ese avivamiento respecto a nuestra relación con Dios. Entonces vimos que todo eso que hemos aprendido nos lleva a una vertiente, a una línea vertical, que nuestra relación con Dios se ha ido fortaleciendo, hemos llegado a esa conexión con el Señor. Entonces, ese es el objetivo hasta esta lección. Las 7 primeras lecciones nos llevan a esa relación vertical con nuestro Dios, pero es hora de dar el siguiente paso, también muy importante, que es ahora la dirección vertical, en donde ya estamos bien con Dios, ahora nos toca estar bien con los demás, nuestra línea horizontal. Ahora vamos a todo esto que hemos aprendido en estas primeras 7 lecciones. Tenemos que dar ahora el paso horizontal hacia todos los que nos rodean, a nuestra relación con nuestro prójimo, con nuestros familiares, con nuestros vecinos. Y es lo que vamos a aprender en esta lección número 8. Las siguientes lecciones van a tratarse respecto al avivamiento referente a la relación con los demás. Entonces, ahorita vamos a poner aquí en esta presentación todos los versículos para que los vayan leyendo junto conmigo. En esto, a mí me encanta que participen, que de repente alguien levante su voz y lea la palabra de Dios, pero pues en esta ocasión no se va a poder hacer, pero los voy a ir leyendo yo poco a poco, y vamos a ir aprendiendo. El apóstol Pablo entendió la necesidad de ambas dimensiones, de estar con esa relación vertical con nuestro Padre, con nuestro Dios, pero también la relación horizontal con todos los que nos rodean. Entonces, nuestro versículo clave de esta lección es Hechos 24:16, y dice así: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Está hermoso este pasaje, lo voy a volver a leer. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Esto va unido, o sea, no puede haber de que yo estoy bien con Dios, pero estoy peleada con mi esposo, tengo una mala relación con mis hijos, ya me peleé con el vecino. O sea, no puede estar separado. Siempre va a haber, como consecuencia de tu buena relación con Dios, va a haber fruto en todo lo demás. Todo encontramos en esta lección, que viene a reforzar este versículo, un compromiso. El compromiso de mantener una conciencia tranquila es clave importante para el avivamiento personal y grupal. Cuando nuestra conciencia está tranquila, no tenemos nada de qué avergonzarnos.
Esto es súper importante, mis hermanos, que tú te puedes dar cuenta cuando tu relación con Dios es buena, tu relación con Dios está en paz. Estaba leyendo el otro día en esta lección, hay una frase que decía, la mejor almohada para dormir tranquila es una conciencia tranquila. Entonces, ese compromiso debe de ser día a día, de estar a cuentas con Dios, de estar a cuentas con los demás y no tener nada de qué avergonzarnos, nada que el enemigo venga y ataque, que lance sus dardos de fuego diciendo es que tú estás haciendo esto, ¿cómo puedes decirte cristiana si tienes estos pecados ocultos? Ya ofendiste a tal persona. Entonces, estar a cuentas es muy importante, es tiempo, mis hermanos. Hemos dejado mucho, hemos tenido tiempo para ofender, tiempo para descoser, tiempo para desgarrar, tiempo para aventar piedras, pero hoy es el tiempo de levantar ese perdón. Eso es aprender el día de hoy. En esta lección vamos a explorar qué significa tener una conciencia tranquila hacia los demás, cómo obtenerla y cómo mantenerla. No solamente es darnos cuenta de que tenemos cosas que arreglar, sino cómo podemos obtener esa conciencia tranquila y cómo mantenerla. El versículo en Hechos 24:16, aquí lo vamos a leer. Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Por qué es importante esto, mis hermanas? Porque sin amor, de nada sirve todo el conocimiento que tengamos, todas las veces que vayamos a la iglesia, todo el servicio que demos a Dios. Entonces, es un fruto que viene de nuestra verdadera relación con Dios. Dice la palabra de Dios que más importante que todos los dones es el amor. Entonces, en Romanos 2, del 12 al 16, vemos cómo Pablo, el apóstol Pablo, dice estas palabras. Y qué tan importante es estar a cuentas con los demás. Dice, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo que todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro siempre una conciencia y sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Qué hermoso pasaje, porque esto nos recuerda que hay tiempo para todo. Hay tiempo para vivir, hay tiempo para morir, sí, pero tenemos que estar conscientes de esto, de que va a haber un tiempo en que vamos a dar cuentas a Dios. Va a haber un tiempo en que Dios nos va a pedir cómo fue tu vida, con ofensas, sin ofensas. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta en que la forma en que nos relacionamos con los demás siempre va a dar un fruto y que en algún momento vamos a tener que estar ante la presencia de nuestro Dios y que Él nos encuentre sin ofensa, con una conciencia limpia y santos delante de Él. En Hebreos 9, del 11 al 14, también encontramos otras palabras, otros versículos que nos llevan a darnos cuenta el por qué tenemos que estar a cuentas con Dios, por qué tenemos que tener esa conciencia tranquila. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y moderno, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos
santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Qué hermoso. ¿Por qué sí podemos estar a cuentas? ¿Por qué podemos tener esa conciencia tranquila? Por esto aquí nos da la respuesta, por esa sangre de Cristo, por la cual se ofreció a sí mismo sin mancha, para poder limpiar nuestras conciencias de obras muertas, y lo podemos hacer. Él nos va a dar las fuerzas, la sabiduría, y por esa sangre preciosa, mis hermanas, podemos hacerlo y somos justificados. También otro versículo muy bonito que menciona la autora es en Primera de Pedro 3, del 3 al 17, que dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestro corazón, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es difícil llevar una vida cristiana, es difícil muchas veces llevar una conducta buena en Cristo, pero Él nos da, por esa sangre preciosa, por esa relación y ese amor y misericordia que Dios tiene, vamos a poder padecer esas a veces injusticias, a veces decir, pero ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que ser humilde si me están agrediendo? Pero dice aquí la palabra: mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es mejor siempre, mis hermanas, no buscar nuestra propia venganza, que Dios nos encuentre haciendo el bien, porque esa es su voluntad, porque Él es amor, porque Él en sus inmensas virtudes nos va a dar nos va a capacitar, y nos está capacitando para llegar a poder hacer todo esto que para muchas personas se les hace una locura, imposible es el que haya reconciliación después de tantos años, o de perdonar lo imperdonable, pero con Dios aquí Él nos enseña en su palabra que sí se puede y que es mejor. Él nos ha dado un espíritu de fortaleza, y dice: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En Primera de Juan 3, 19 al 24, esto lo vas a poder leer más adelante tú, tranquila en tu camita, en tu devocional, y reflexiona en estas palabras que nos dicen. El primer día, si leíste tu devocional, si hiciste la tarea, si leíste estas copias que te estamos mandando cada diario, dice, te acordarás de algún momento, dice la autora, ¿te acuerdas de algún momento en que el Espíritu Santo te diera la convicción de un pecado cometido contra alguien y no tuviste paz en tu conciencia hasta que arreglaras el asunto con esa otra persona? Y es hermoso porque esta pregunta nos hace reflexionar sobre muchas cosas que a veces hemos hecho y que a lo largo del tiempo trae consecuencias, ¿no? Nos narra la lección de una historia acerca de un hombre que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para tener la conciencia tranquila con Dios y con su jefe. Comienza esta historia diciendo esto. Está hermoso este testimonio, espero que lo hayas leído. Dice: yo era un ingeniero supervisor para uno de los contratistas más grandes de la defensa del gobierno de los Estados Unidos. Por eso estaba autorizado a manejar asuntos que eran secretos por razones de seguridad.
Durante una cruzada de avivamiento en mi iglesia, Dios comenzó a darme convicción de un acto deshonesto de años atrás cuando llené los formularios para recibir autorización para tratar asuntos secretos. Especialmente mentí acerca del uso de drogas de mis años de estudiante universitario. El formulario claramente establecía que toda declaración voluntariamente falsa podría resultar en prisión de hasta 10 años y una multa de $10,000. Había usado drogas repentinamente en la universidad y en algunas ocasiones después de esto sabía que sabía que si decía la verdad en la solicitud probablemente me darían de baja en el trabajo, así que mentí. Recuerdo estar despierto toda la noche, no me podía sacar de esto de la mente. Primero traté de apaciguar a Dios resolviendo las cosas menores de mi vida, pero aún después de estas cosas no tenía paz. Finalmente le dije a mi esposa que si quería estar bien con Dios tenía que volver a presentar mis documentos. Le expliqué que esto podía llevarme a una completa del FBI y que podía perder mi trabajo. Modifiqué mi documento con una nota adjunta explicando que había entregado mi vida a Jesucristo y que sentía la necesidad de confesar que había mentido cuando llené los formularios de seguridad originalmente. Les pedí perdón y les dije cuánto sentía haberles mentido. Todavía recuerdo caminar por aquel pasillo el pasillo con el sobre en mis manos. Satanás me atacaba diciéndome que estaba echando a perder mi trabajo y mi vida por nada. Pasó casi una semana antes de escuchar la respuesta. Finalmente mi jefe me llamó a su despacho. El director de seguridad estaba ahí. La Marina había pedido mi suspensión hasta que se lleve a cabo una investigación, dijo. Necesito que me entregues tu placa de seguridad. Me permitieron continuar trabajando y aún supervisar mi grupo, pero no tenía la autorización de seguridad para entrar al edificio. Me dieron un escritorio en el pasillo y por consiguiente tenía que explicar constantemente. Por la razón aquí dice que le preguntaban, ¿pero qué pasó? ¿Por qué ya te sacaron de tu oficina? ¿Por qué ahora estás en este pasillo? Él aquí explica que eso le daba oportunidad a poderles compartir del evangelio, de lo que Dios había hecho en su vida, que estaba en una investigación porque él había decidido decir la verdad. Entonces fue una oportunidad muy bonita para que él compartiera del Señor. La gente, sigo leyendo, la gente me decía que yo estaba loco si confiaba en el departamento de seguridad para que el manejo de mi caso. Pero yo les respondí que no confiaba en el departamento de seguridad. Mi confianza estaba puesta en Dios. Continué como supervisor del proyecto por los próximos meses. Finalmente me extendieron una investigación completa del Departamento de Defensa. Mi jefe temía que la investigación se prolongara indefinidamente. Me debatía entre Cristo y el mundo. ¿Cómo podía esperar que ellos se entendieran? Finalmente me comunicaron que el FBI me había absuelto. Completé ese proyecto y luego me reubicaron en otra área que resultó mejor para mí y para mi familia. Nunca me he arrepentido de lo que hice. La completa impotencia de depender solo de Dios era exactamente lo que necesitaba. Qué bonita historia, a mí me conmueve mucho y sí, me lleva a recordar que siempre hay bendición haciendo lo bueno, haciendo lo correcto, teniendo tu conciencia tranquila. Yo recuerdo que cuando llegamos aquí a Canadá, que entré a trabajar para ayudar aquí al apoyo de la casa y pues yo sin saber mucho inglés, lo había aprendido hace algunos años, pero pues muchos años ya no lo practiqué. Entonces, bueno, me animé, mi esposo, gracias a Dios, siempre un gran apoyo y él decía, como tú quieras, si trabajas, si no trabajas, vamos a salir adelante, pero tú toma la decisión. Decidí finalmente entrar a trabajar a un lugar donde eran años el primer año fue muy difícil, pues económicamente estábamos limitados porque pues empezábamos y fue hermoso ver cómo estas palabras, estas promesas que leímos, el Señor me lo traía a mi mente, como en este trabajo yo me encontré muchísimo dinero. Fue una oportunidad que yo tuve, no había nadie me estaba observando, tuve acceso a este
importante cantidad de dinero. Y realmente fue un momento en que dije, Señor, wow. Pero gracias a Dios, miren, en mi corazón fue entregarlo, ir a las oficinas de la manager general. Y todo demasiado dinero, te lo agradecemos, fue un acto de mucha honestidad. Y sí, yo en ese momento decía, Señor, hay necesidad en mi hogar, sí, pero yo no voy a poder, o sea, esto no es correcto, no hay cámaras, no me están viendo, pero tú sabes lo que está pasando aquí, en este lugar donde estamos solamente tú y yo, y no es correcto. Entonces, bueno, mi decisión fue ir, entregar todo eso que yo había encontrado. Bueno, fue muy impactante, me reconocieron, me dieron un porcentaje de eso que yo me había encontrado, que fue de mucha bendición. Más adelante, cuando hubo la disponibilidad de un puesto de suma confianza, de mucha honestidad, un lugar muy anhelado, realmente en quien pensaron fue en mí, por ese acto que en ese momento el Señor ponía en mi corazón hacer, y yo no quería nada, no quería tener nada que tuviera, que hiciera una interferencia entre mi relación con el Señor, mi comunión. Entonces, hay fruto, sí, hay bendición cuando ponemos en práctica lo que aprendemos en la palabra del Señor, sí, y eso venía a mi mente, cómo podemos ver frutos más adelante cuando hacemos nuestra parte que nos toca. Entonces, ¿cuál sería tu consejo para la persona descrita en esta historia de fe? Antes de poder tener una conciencia sin ofensa hacia los demás, nuestra conciencia debe de estar limpia para con Dios. Entonces, piensa esta respuesta, analízala. ¿Cuál sería tu consejo? ¿No haber dicho nada y tal vez perder el trabajo? ¿Cuál sería tu consejo para mí? Porque sí, realmente yo contaba a personas que me conocían, ¿y en dónde trabajas? Les decía, en tal lugar. ¿Y qué haces? Pues tengo esta posición. ¿Qué? Dice, pero y yo les platicaba, es que sí, ya sé que acabamos de llegar este año y que no sé mucho inglés, pero realmente sí, mucha gente se sorprendía porque decían, ¿cómo le hiciste? Las mismas personas compañeros de trabajo me decían, es que ¿cómo estás tú ahí y no yo? Que ya llevo 7, 8, 9 años, 14 años, otra persona 25 años, y realmente estás tú ahí. Pero encontraba otros consejos donde me decían, pues qué tonta, porque tú lo necesitabas, ¿no? No se hubieran dado cuenta. Entonces, ¿cuál sería tu consejo para la persona descrita en la historia de fe? Para mí, antes de poder tener una conciencia tranquila, sin ofensa hacia los demás, nuestra conciencia debe estar limpia para con Dios. Eso es muy importante. Vamos a leer Hebreos 10, del 19 al 23. Y esto nos va a contestar esta pregunta que dice, ¿por qué podemos acercarnos a Dios con la conciencia tranquila y plena certidumbre? Entonces vamos a leerla aquí, porque ahorita esta se nos olvidó colocarla, pero está aquí. Es Hebreos 9, 10, del 19 al 23. Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Hasta el 23. Nos está diciendo, ha mandado, y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la sangre, la ley con sangre, y
no, esta no es, mis hermanas. Es 19. Ok, ya la encontré. Porque sí estaba leyendo el 9 y no coincidía con lo que decíamos. Bueno, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acercaos con corazón sincero y en plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Qué hermoso, mis hermanas, que en Él tenemos esa esperanza, que en Él tenemos esa fidelidad, la plena certidumbre de la fe, que es igual a una conciencia tranquila. Eso es bien importante, mis hermanas, y es de lo que nos habla este pasaje. Entonces, ¿qué significa tener una conciencia tranquila? Significa que no hay ninguna obstrucción entre nuestra relación con Dios y con los demás. Debe de ser libre de este sentido y sin ningún obstáculo en ambos sentidos. Evitamos pecar contra Dios o los demás. Significa también que nos arrepentimos rápidamente y admitimos nuestra falta ante todos los demás, pidiéndoles perdón y restituyendo lo que es necesario. Significa no tener pecados ocultos entre tú y Dios o entre tú y los demás. Eso es lo que significa tener una conciencia tranquila y limpia. Significa que hemos dado los pasos que han sido necesarios para lidiar con cualquier pecado que hayamos cometido contra otra persona. Eso es tener una conciencia tranquila. Significa que podemos mirar a los ojos sin vergüenza a quienes conocemos, sabiendo que estamos bien con ellos en lo que depende de nosotros. Y eso es muy bonito. En 1 de Samuel 12, del 1 al 4, nos habla de una historia de cómo Samuel, un hombre de Dios, un hombre de fe, pudo levantarse ante el pueblo y decir estas palabras que son hermosas y que son un ejemplo para nosotros. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Y aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de algún otro, si he calumniado a alguien, si he agraviado a uno, o si de alguien he tomado cosecho para cegar mis ojos con él, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos contra él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Eso le contestó el pueblo, después de esas palabras y de esa valentía con que Samuel se puso al frente y empezó a decir todas estas palabras. ¿Cómo podemos parafrasear este mensaje que Samuel en ese momento lo dijo? ¿Cómo lo podemos parafrasear a un contexto actual? ¿Lo has pensado? Él se levantó muy valiente y dijo: yo no tengo nada de qué avergonzarme ni de que me señalen. Yo estoy limpio, tengo mi conciencia tranquila. Eso es lo que, en pocas palabras, él les decía y les preguntaba al pueblo. ¿Por qué piensas que Samuel podía ser tan vulnerable y tan transparente con la gente que lideraba? ¿Por qué piensas que él pudo ser? ¿Por qué lo pudo hacer? ¿Por qué nos dice la respuesta de la gente? ¿Por qué nos dice la respuesta de la gente? ¿Qué nos enseña la respuesta de la gente a las palabras que dijo Samuel? Pues que él tenía una conciencia tranquila.
Entonces es más claro ni el agua, como nos los muestra el Señor, ¿no? Da fruto el tener una conciencia tranquila. Las respuestas fueron hermosas de estas personas. Debemos estar dispuestos a dar la cara ante quienes conozcamos para no dar a nadie la oportunidad de acusarnos de haberles hecho algún daño o alguna ofensa y nunca haber buscado la restauración del agravio. Eso es muy, muy importante. Si te paras ante todos los que te conoces y les hicieras las mismas preguntas que Samuel hizo, ¿obtendrías la misma respuesta? ¿Te has puesto a pensar eso? Encontrarías la respuesta donde dice, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Entonces, imagínate tú ese momento que te levantaras frente a toda la familia o frente a todo tu cuadra, tus vecinos, y te atrevieras a decir, yo nunca he hablado de ti, no he destrozado, no he hablado mal de nadie, no he robado, no te he echado la basura al vecino, no. Entonces, es muy fuerte y realmente muy impactante esto que hizo Samuel y la respuesta que recibió aún más. Dice, todo hijo de Dios que esté buscando al Señor seriamente y experimentando un avivamiento personal, tiene que estar comprometido con mantener una conciencia tranquila frente a los demás. Aquí es donde se demuestra lo que somos y donde el arrepentimiento genuino, la humildad y la santidad se ponen en práctica. Está tremendo. Dice, aquí es donde cada uno oró. Aquí es donde encontramos, mis hermanas, en este capítulo, donde ya al final de que leímos toda esta historia del hombre, del testimonio que da, el que tuvo que volver a hacer su carta y decir que realmente él tomaba drogas, y lo que aprendimos de la vida de Samuel, aquí la autora nos lleva a hacer una oración en donde se supone que cada una de nosotras oramos y firmamos nuestro compromiso con el Señor de poder analizar nuestra vida y que Él revelara en nuestra vida esos momentos en que hemos ofendido a alguien. Llega el día 3, mis hermanas, y nos encontramos con este tema de encuentro con la verdad, reconciliado con Dios y con los demás. Y con esta pregunta hermosa que dice, ¿alguna vez has considerado que Jesús toma de manera personal todo lo que hacemos o decimos a los demás? Entonces, eso es sorprendente porque a veces decimos, pero pues se lo merecía y pues no le dije tan feo, ¿no? Que se aguante. Pero ahora que aprendimos en el día 3 lo impactante que es ofender a otro, porque estamos ofendiendo a Dios. Y lo vamos a ver en Mateo 25, del 37 al 40 y el 45. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo estuviste enfermo en la clase, cuándo estuviste cuándo estuviste enfermo en la cárcel y te vimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. En Hechos 9 del 1 al 5 encontramos también cómo cuando Saulo seguía a los cristianos y los mataba, se escribe esto de él. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Dura cosa es dar voces contra el aguijón, soces contra el aguijón, coces contra el aguijón. Entonces está tremendo porque cómo es tan bella la palabra de Dios que nos lleva a conocer a Jesús, a conocer su carácter, a conocer ese amor que involucra esta situación de porque te amo, quiero que te sientas bien, que estés sano, que tengas la conciencia tranquila, que vivas en paz. Y todo esto son pasos que tenemos que hacer nosotros y que Él nos enseña en su palabra. Entonces vimos en el anterior que nos dice en el versículo que Mateo, que si tú le das, prestas al, dice la palabra de Dios también en Proverbios, quien da al necesitado presta a Dios. Si tú haces eso por alguna persona, por algún enfermo, por alguna persona que necesite, lo estás haciendo también a Dios, y eso es agradable ante Él. De acuerdo a Hechos 9, del 1 al 2, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? A los cristianos y por consecuencia a Jesús, ¿verdad? Esto lo aprendimos. Y de acuerdo a los versículos 4 y 5, ¿a quién dijo Jesús que Saulo estaba persiguiendo? A Jesús. Entonces, con base en estos dos pasajes, en Mateo 25 y Hechos 9, ¿cómo mira Dios nuestras acciones frente a otras personas? ¿Lo has pensado? Con base a estos dos pasajes, ¿cómo mira Dios nuestras acciones frente a otras personas? Entonces son preguntas confrontantes que nos lleva a ver que Dios lo ve como algo personal. Él lo ve como algo personal. Entonces, nada de que, ay, se lo hice a él y yo amo a Dios, pero le dije tal y tal cosa a mi suegra o tal y tal cosa a mi marido. Al fin, es él, no es, pero ya vimos que aquí se lo estamos haciendo a Jesús, ¿no? Lo bueno o malo que hacemos a otros, se lo estamos haciendo a Jesús. Y eso es algo para que se te quede en tu mente por siempre. Pídele a Dios que traiga a tu mente todo aquel a todo aquel que hayas tratado de alguna manera, que le hayas herido y por consiguiente ha herido a Dios. Busca su perdón por tu pecado contra esa persona y contra los demás, y pídele a Dios que te muestre cómo tener una conciencia tranquila con esa persona. Es impactante y Dios lo hace. Yo hace muchos años, cuando les platicaba en mi testimonio anterior, tenía muchos problemas con mi esposo. Teníamos esa nube que estaba entre ambos, que distorsionaba todo lo que él hacía o todo lo que él decía, lo magnificaba y lo hacía ver terrible, más terrible de lo que era realmente, ¿no? El enemigo siempre usa esa niebla tenebrosa y oscura para magnificar y manipular y transformar todo lo que vemos nosotros, cómo nos lo interpretamos. Y dentro de ese gran bola de nieve de odio, rencor, amargura que tenía en mi corazón, pues venía incluido también mi suegra, que era una persona, en ese tiempo yo no lo veía así, una persona muy linda, muy que al final de cuentas amaba a su hijo y amaba a la familia de su hijo, pero no lo veía. Entonces era una situación muy terrible para mi vida, era algo con lo que yo ya no podía. Yo decía, Señor, eso ha crecido y pues a lo mejor ella ni lo sabe, todo lo que yo a veces expresaba o venía a mi corazón acerca de ella. Entonces, para mí fue un momento muy, muy impactante cuando Dios habló a mi vida, después de que hubo primero esa reconciliación con mi esposo, ese volver a empezar, ese discipulado que tomamos a profundidad y con todas las ganas de que el Señor restaurara. Pude reconocer también todo esto que estamos aprendiendo, vino a mi corazón, y ahora ya hiciste esta parte con tu esposo, y ahora yo le decía, ¿quién sigue? Y decía, tu suegra. Entonces, gracias a Dios fue un testimonio muy hermoso. Me dio la oportunidad de que yo dije, fue primero mi reconciliación con Dios, donde les dije que Él habló a mi corazón y penetró como esa espada de doble filo
y volví en sí y empezó todo mi proceso de avivamiento, le podría llamar ahora sí. Después siguió con mi esposo, después siguió con mi suegra y también fue un testimonio maravilloso, donde Dios revelaba mi corazón muchas cosas, pero yo decía, pero ¿cómo le voy a llegar a decir, a ver, suegra, yo tengo esto, porque ella a lo mejor ni cuenta se había dado. Yo me desquitaba aquí con mi esposo de, oye, es que, ¿por qué pasa esto y esto? Que también era algo que el enemigo magnificaba y lo hacía que yo me pusiera unos lentes donde veía todo distorsionado. Me di cuenta y me espanté cuando decía, yo tan chiquita, porque no soy alta, decía, ¿cómo en este cuerpecito tan chiquito puede caber tanto odio y tantas cosas? Y yo decía, Señor, ya no puedo. Entonces Dios habló a mi corazón. Entonces le pedí la oportunidad de poder hablar con ella. Entonces pasó el tiempo. Yo al principio no fue una actitud de arrodillarme y decirle perdóneme, ¿no? Por todas las caras a veces, porque nunca fui agresiva, nunca fui de decirle, oiga, no, pero sí había mis caras, mis acciones, ¿no? Situaciones que yo sabía que la lastimaban. Pero fue un momento en que Dios permitió que yo empezara a hacer actos de amor hacia ella, acercarme más, convivir más con ella, tener otra actitud diferente. Yo llegaba y pues yo con mi esposo y yo decía, yo contigo, yo te vengo a acompañar, pero fueron actos que el Señor me dio sabiduría y de repente llegaba y a ver, suegra, ¿en qué le ayudo? Vamos a picar, y se me quedaba viendo como diciendo, ¿quién es esta niña que no era así, ¿no? Entonces llegó un momento en que dijo, ok, Señor, yo ya saqué esto de mi corazón, estoy ya teniendo otra actitud con ella, pero no todavía en hablar con ella ni expresarle todo lo que yo sentía. Entonces dije, bueno, ya hablo con ella, ya como decía el Señor Jesús a sus discípulos cuando no pudieron echar el demonio fuera, que dice, ¿hasta cuándo los tendré que soportar, no? O sea, así como dije, bueno, Señor, ya convivo, ya nos toleramos, ya la puedo soportar. Pero yo en mis oraciones, en mis devocionales, le dije, ya Señor, ya saqué todo esto, ya la perdoné, ya es diferente. Pero el Señor hablaba a mi corazón y me decía, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué? Y me decía, ahora ámala. Y yo, ¿qué? Pero no es suficiente con ya tolerar, ya poder ir a su casa, estar tranquilos. No, el siguiente paso era esa. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Yo decía, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué? O sea, ayúdame. Y Él pone los medios. Cuando tú decides, y este es el objetivo de esta lección, mis hermanas, que tú tomes la decisión de hacer esa listita. Yo ya la tengo una listita donde tengo todas las personas a las cuales tengo que ir buscando esa reconciliación, es porque es mucho y no va a ser de un día para otro. Tal vez no sea en este año cuando termines, tal vez vas a necesitar más tiempo, pero Dios va a poner todo para que llegue ese día, ese momento. Yo le pedí al Señor, ok, yo dame ese amor que florezca, yo estoy dispuesta, pero ayúdame y tú pon todas las situaciones. Llegó un momento en que mi suegra la tuvieron que operar de sus ojos. Ella ya vive sola, mi suegro falleció hace unos años y en ese tiempo mi cuñada estaba aquí en Canadá, mi otra cuñada tenía sus niños muy pequeñitos y creo que le estaban construyendo su casa o ampliando. Mi otra cuñada Jenny trabaja, entonces realmente ella no podía atender a su mami porque todo el día estaba en oficina. Entonces mi otro cuñado vivía más lejos, en Lomas Verdes, y no podían tampoco. Entonces en ese momento en que dicen, ¿qué vamos a hacer? Yo dije, y en mi corazón dijo, es tu oportunidad, tú oraste por este momento. Y yo dije, ¿yo? Y todos se quedaron, ¿tú? Y le dije, sí, yo la quiero cuidar. Bueno, fue las semanas más bonitas para mi vida, para yo poderle expresar. Platicamos mucho mi suegra y yo, la cuidamos, estuvo 2 semanas, me parece, estuvimos con ella. De hecho, mi esposo no estaba en ese tiempo. Él no estaba, había salido. El chiste fue que yo estuve con mi suegra y fue una oportunidad muy bonita donde platicamos de todo corazón. Yo con todo mi amor la cuidé.
y empezó a florecer un amor muy grande que hasta este momento cada vez ha crecido más y más y más. Y Dios se agradó mucho de ese acto, de esa obediencia, y fue muy misericordioso al ahora bendecirla con años, muchos años y mucha convivencia con ella. Y yo te puedo decir, hermana, que sí se puede, que sí se puede. Relaciones suegras, nueras, es difícil. En consejería nos encontramos con muchas situaciones difíciles de sobrellevar, pero en Cristo se puede. Ahora yo puedo dar testimonio de que la admiro mucho, la quiero mucho, y cuando los momentos que Él nos permite estar con ella, pues es totalmente la convivencia y relación a hace años. Entonces, Dios te va a poner el momento, las condiciones y todo puedas llegar a esa reconciliación con quien anhelas. Pídele a Dios que traiga a tu mente todo aquello que hayas tratado de alguna manera, que hayas herido a alguien, que Él traiga a tu mente, a tu corazón, con quién tienes que empezar esa reconciliación. Busca su perdón por tu pecado contra esa persona y contra los demás, y pídele a Dios que te muestre cómo tener una conciencia tranquila con esa persona. El avivamiento y la reconciliación son inseparables. No puedes estar bien con Dios y no estar bien con tu prójimo. Cuando el pueblo de Dios se reconcilia entre sí, demostramos el poder del Evangelio y lo hacemos creíble. Vamos a leer Efesios 2, 12 al 16. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo su sangre de enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas todas las enemistades. Entonces Dios, primero en este pasaje vemos que permitió una reconciliación con Cristo, y después su pueblo, con los que no eran de su mismo pueblo. Entonces eso solamente se hace mediante esa sangre preciosa, mediante Dios Jesucristo nuestro Señor. De acuerdo con el versículo 13 sobre la base, sobre qué base pueden los pecadores que están alejados de Dios ser reconciliados con Él. Por su sangre, lo aprendimos que por su hermosa sangre podemos ser reconciliados. ¿Sobre qué base pueden las personas que están alejadas de los demás ser reconciliados entre sí? ¿Por qué, mis hermanas? Por la sangre. Por esa sangre del Cordero es por lo que podemos y debemos hacerlo. Es por medio de la cruz de Cristo que ellos, que un día fueron separados de Dios, pueden acercarse a Él, y que la pared de hostilidad con otros sea derribada. ¿Con qué base puedes tú ir y reconciliarte con eso que es irreparable, según tú? Por la sangre, por ese amor, por esa sangre derramada en la cruz, por ese sacrificio podemos. Ahora te voy a invitar a que hagas un inventario personal, nos dice la autora. Dice: ¿tienes una relación rota o tensa con otra persona? Selecciona cualquiera de las siguientes actitudes o situaciones que actualmente tienes en tu corazón. Empieza a escudriñar, que Dios te permita ver si hay resentimiento, de dolor, espíritu de crítica, deseos de venganza, ira, rencor, conflictos sin resolver, amargura, llevar la cuenta y decir: híjole, ya me hizo otra, y es otro tachecito a su favor. Porque mira, mis hermanas, les quiero comentar que ya el mundo no se sorprende de ver cristianos con la Biblia bajo el brazo y predicando el Evangelio y diciendo: a ver, soy cristiana, o levantando sus manos, cantando aleluya, gloria a Dios. Y no, ya la humanidad, la gente no se sorprende de eso, se sorprende de estos actos de amor, en que vean cómo vamos y empezamos a buscar esa reconciliación entre hermanos, entre familiares, entre vecinos.
Eso es lo que impacta actualmente al mundo y hace que volteen a vernos y decir, híjole, qué impactante, eso yo quiero. Reflexiona sobre, vamos a leer Mateo 5 del 23 al 20, el 23 y 24, que es también muy importante. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, aquí no dice de que, ay, si fulanito me calumnió o habló mal de mí o destruyó mi reputación, pues tengo mucho enojo contra él y no voy a darme ofrenda. No, dice que si tú sabes que alguien tiene algo contra ti, o sea, es de, no que te hicieron a ti, sino tal vez tú sin darte cuenta o dándote cuenta, sabes que alguien tiene algo contra ti, de nada, no pasan tus oraciones del techo, no pasa tu ofrenda, o sea, y muchas veces es muy triste ver testimonios y vidas de hermanas o hermanos que van a la iglesia, dan grandes ofrendas y ves su vida que es pues no testimonio, no dan testimonio de problemas con todo mundo, con vecinos, con esposo, con hijos y y pues ellos creen que sus oraciones y todo llegan hasta la presencia de Dios, pero aquí nos dice que no pasa del techo tu oración ni todas las ofrendas que traes ante Dios, ahí quedan. Reflexiona en las maneras en que estás sirviendo a Dios e imagina un semáforo. ¿Está Dios dándote luz verde porque tu conciencia está tranquila o luz roja? Pues entonces es un bonito termómetro que nos presenta para ver cómo estamos. Reflexiona en las maneras en que estás sirviendo a Dios. Entonces, la reconciliación suena maravillosa, pero no sucede sola. Es muy bonito ver cómo este testimonio, por ejemplo, ¿no? de esta persona que pudo decir la verdad. Después escuchamos en el otro video que nos hizo favor nuestra hermana Tere de enviarnos, de cómo se reconcilió unas personas que no se hablaban después de muchos años. Es muy bonito ver eso, pero eso no sucede solo ni con una varita mágica. Requiere que al menos una de las dos partes debe tomar el camino de la humildad y aceptar parte de la culpa por cualquier actitud o acciones incorrectas. Tiene que dar el paso. Y si en este momento tú estás escuchando esta palabra, te toca a ti, mi hermana, dar ese paso. Y vas a ver qué bendición va a haber en tu vida. Requiere que demos los pasos necesarios para tener una conciencia tranquila frente a aquellos que hemos ofendido o lastimado de alguna forma. Recordemos en Mateo 5, 23 y 24, donde dice esto de tu ofrenda, si la traes al altar, recuerda que si tienes algo, que si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve a reconciliarte primero con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué la reconciliación entre nosotros es más importante para Dios que cualquier regalo que podamos ofrecerle? ¿Y sabes por qué, mi hermana? Porque esta es la naturaleza de nuestro Dios. Su naturaleza es el amor. Dice en primera de Juan 4 que Dios es amor, que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama es porque a Dios no conoce, porque Dios es amor. Entonces, ¿por qué es tan importante para nuestro Dios este regalo que podemos el reconciliarnos, que es lo mejor que podemos ofrecerle? Porque Él es amor. ¿Cómo podemos llegar a tener una conciencia tranquila? Bueno, pues aquí nos da así como una receta nuestra hermana Nancy de Moss, una receta ya más fácil no nos la pueden poner mis hermanas. Entonces dice, haz una lista. Empieza a hacer una lista, aparta un tiempo a solas y sin interrupciones. Tú solita en tu cuarto enciérrate, comienza orando, proponte estar de acuerdo con Dios, con todo lo que Él te muestre. Dile, Señor, sí voy a aceptar, trae a mi corazón, revela y yo voy a estar de acuerdo con esto. Pídele a Dios que escudriñe tu corazón y te recuerde a cada persona que le hayas hecho daño o con quien tengas un conflicto sin resolver. Haz que Dios traiga a tu corazón. Y fíjate,
Mi hermana, yo quiero aprovechar este momento porque cuando nosotros salimos de la iglesia, mi esposo y yo, sí hubo muchos corazones rotos, muchos corazones tristes, y yo quiero aprovechar para, pues, pedirte perdón, mi hermana, si en algún momento nosotros, de tener que salir de la iglesia y movernos a Canadá, eso lastimó tu corazón, que estoy segura que muchos corazones fueron lastimados, y en esta hora yo quisiera pedirte perdón, quisiera pues decirte que estamos aquí ahora, había un propósito en todo esto, pero yo realmente sí me entristece mucho ahora que con estos pasos a seguir, Dios trae a mi corazón esta situación en que cada una de mis hermanas que conozco de varios años quedaron lastimadas, quedaron con ese sentimiento de abandono. Que en el amor de Dios nos perdonen, nos perdonen. Queremos restaurar, y ahora Dios nos ha permitido estar en contacto con ustedes, volver a de lo que hemos estado aprendiendo en este tiempo, compartirles, y los tiempos que el Señor nos permite hablar a ustedes, a su corazón, nos da el privilegio de compartir de su palabra. Se han confortado sus corazones en este tiempo. Mis hermanas, las amo en Cristo, y sé que vienen tiempos maravillosos. Nuestra historia en Monte Ararat no se ha acabado, sigue, y estoy contenta de esta oportunidad que Dios nos da de este momento, de traer esto. Tenemos una lista con el consejo, con varios hermanos que estamos haciéndonos el propósito de llamarles, como ponernos en comunicación por Zoom, y hacerles extensiva este momento de reconciliación y de perdón. Y ha sido muy hermoso, muy liberador, y siempre hay, mis hermanas, siempre hay que ponernos a cuenta en algo, siempre hay cosas que tenemos que arreglar. Entonces, les vuelvo a repetir, no hay momentos para murmurar, no sabemos nada de la vida de nadie, ni tenemos derecho a opinar, porque el único Dios que conoce los corazones es nuestro Dios, nuestro Padre. Entonces, cuando tú empiezas a analizar tu vida, no tienes tiempo de hacer otra cosa más que estar poniendo tu conciencia en paz, y tu vida y todo lo que el Señor habla a tu corazón. Entonces, pídele a Dios que escudriñe tu corazón y te recuerde cada persona a quien hayas hecho daño o con quien tengas un conflicto sin resolver. Mientras escribes cada nombre, escribe también cómo le has hecho daño a esa persona, y sé específico. Las siguientes preguntas te ayudarán. ¿Cómo necesito limpiar mi conciencia? Entonces, ¿con quién necesito limpiar mi conciencia? Estas preguntas te van a ayudar a llegar como que para hacer esa lista. Entonces, ¿con quién necesito limpiar mi conciencia? ¿Contra quién he pecado y nunca he vuelto a pedir perdón, ni a tocar ese tema, ni a arreglar las cosas? Esa es otra pregunta que te va a ayudar a empezar a hacer esa lista. Si tu primer pensamiento de cuando piensas en alguien es ira, resentimiento, temor o miedo, es que esa persona tiene que estar en tu lista. Es un signo de que, una lucecita de que dice, a esa persona anótala. ¿Está tu conciencia tranquila con tu familia? O sea, aquí puedes analizar si has faltado alguna promesa a tu familia, has faltado a tus votos matrimoniales, si estás engañando a tu familia de alguna manera, si eres flojo y no estás cooperando en las tareas de tu hogar, si tienes algún mal hábito y eso irrita a tu familia y a los que te rodean, si estás airado o resentido o eres abusivo con alguien de tu familia. Todo esto es cosas que tal vez no te dejan tener la conciencia tranquila ahí en tu casa con tu familia. Has herido el espíritu de tu pareja, le has negado amor a tu pareja o a tus hijos, has deshonrado a tus padres o a los padres de tu pareja, no has provisto para tu familia o no te has dado sexualmente a tu pareja. O sea, es muy profunda esta pregunta cuando
cuando se refiere a tener la conciencia tranquila con tu familia, analizar, porque tal vez tú dices, ay, a ver, la voy a checar la lista, ¿estás bien con tu? Yo digo que sí, pero hazte todas estas preguntas y todo eso viene en el material que les enviamos para que si realmente con profundidad puedas analizar esta pregunta. La siguiente pregunta es, ¿está tu conciencia tranquila con tu familia de la iglesia? Ahí vienen más preguntas donde dice, ¿eres culpable de chisme o difamación o tienes un espíritu crítico? Todo lo criticas, la alabanza, frente a tu pastor o a alguno de los líderes de la iglesia. ¿Has puesto a Dios? ¿Ha puesto Dios algún área de servicio en tu corazón y te has negado a realizar? ¿Tienes pensamientos y actitudes críticas hacia alguien de tu iglesia y le has dicho a otros? ¿Es tu actitud, soy mejor que tú, hacia tu familia de la iglesia? Yo oro mejor que tal, yo predico mejor que tal, yo canto mejor que fulanita. Todo eso, mis hermanas, no le agrada al Señor. ¿Le has dado al Señor al menos el 10% de tus ingresos? ¿Has diezmado? ¿No has obedecido a Dios con el bautismo del creyente? ¿Ya te bautizaste? ¿Has abusado de tu rol de líder en la iglesia de alguna manera? ¿Has sido hipócrita sirviendo en la iglesia, dejando una impresión de que eres muy espiritual mientras cubres tu desobediencia o tu falta de amor? O sea, una falsa piedad. Entonces, esas es las preguntas que te puedes hacer en cuanto se refiere a la iglesia. Para seguir haciendo tu listita, analiza cómo está tu conciencia o está tu conciencia tranquila con respecto a los incrédulos o los que no conocen de Dios. ¿Has revuelto o contribuido en alguna disputa en tu vecindario o comunidad? ¿Has robado en algún negocio? ¿En alguna tienda te has llevado algún producto sin pagar? ¿Obedeces las leyes de tránsito, los códigos de edificios o de tu privada? Si estás pagando tus cuotas, si cooperas para que corten el pasto, si habla bien de ti, se habla bien de ti en tu vecindario y en los negocios en los que compras. ¿Pueden las personas saber que eres cristiano solo con observar tu estilo de vida? ¿Has estafado a la oficina de impuestos? ¿Estás pagando tus impuestos? ¿Has hecho trampa en exámenes, trabajos en la escuela o en la universidad? Eso es en cuanto a tu prójimo, a los que no conocen de Dios o los que están a tu alrededor. ¿Cómo está tu conciencia o está tu conciencia tranquila en cuanto a tu trabajo? ¿Le has faltado el respeto a tus supervisores o has hablado mal de tus supervisores de alguna manera irrespetuosa? ¿Tienes algún conflicto sin resolver con algún compañero de trabajo? Cuando tienes algún desacuerdo en el trabajo, ¿buscas resolverlo rápidamente y bíblicamente o te muestras airado y arrastras a los demás a la misma situación sin necesidad? ¿Trabajas leal y diligentemente? ¿Eres siempre honesto en la relación con que tomas tiempo libre en el trabajo? Si tienes media hora de lunch, ¿te tomas la media hora o 5 o 10 minutitos más? ¿Abusas de las políticas de la compañía? ¿Has robado algunos artículos o dinero de algunos de tus compañeros o has mentido en los reportes de gastos? Entonces, eso es en el ámbito de tu trabajo. ¿Y cómo está tu pasado? Tu conciencia tranquila respecto a tu pasado. ¿Tienes algún conflicto pendiente de resolver con algún miembro de la familia, con miembros de la iglesia, líderes o personales, vecinos, supervisores, compañeros de trabajo, compañeros de clase, profesores? ¿Has cometido algún delito que no hayas confesado a las autoridades del lugar? ¿Has mentido a alguna persona acerca de algo en un intento de evadir las consecuencias por alguna cosa mala que hayas hecho? ¿Existe alguna otra cosa por la cual Dios te esté dando una convicción que tengas que corregir? Entonces, todo esto espero que lo hayas leído en esta semana, porque el objetivo de esta lección es animarte y que realmente tú puedas hacer esta lista, realmente tú la hagas, porque viene el proceso de perdón, que es la siguiente clase que te invito a no perdértela. Entonces,
todo esto no hay pretexto para decir, pues no se me viene nada a la mente. No. Lee todas estas preguntas y seguramente al menos 5 personas sí se te van a venir a la mente. Busca el perdón de Dios. En cualquier pecado contra otra persona es primeramente un pecado contra Dios, como lo vimos en lo que leímos acerca de lo que le hacemos a nuestro prójimo es contra Dios. Entonces dice 2 de Samuel 12:13, entonces dijo David a Natán, porque pequé contra Jehová. Cuando tiene su pecado con Betsabé, cuando el profeta Natán vino, lo primero que le dijo es, y reconoció que pecó contra Jehová. Y eso es, la batería creo que se está apagando. Ok. Seguimos aquí, estamos checando la transmisión para que no se nos... Ok, entonces Natán, son palabras que se las dice David, reconociendo que pues con quien realmente había pecado era con Jehová. Entonces ora, mi hermana, mientras ves la lista que has hecho, y de veras confío en el Señor que la hagas, va a ser de bendición para tu vida. Ve, ora mientras ves la lista que has hecho y busca el perdón de Dios primeramente, porque has pecado contra Él, pecando contra otros, es lo que hemos aprendido hoy. Empieza orando por eso. Una vez hecho esto, podrás empezar a limpiar tu conciencia con las personas de esa lista. Entonces, vas a poder dar el siguiente paso, que es buscar el perdón de Dios. Tal vez pueda llegar el momento en que te sientes abrumado por el tamaño de tu lista, pero recuerda que Dios no te pedirá que hagas algo por el cual Él no te pueda dar la gracia. Él te va a dar el deseo, la gracia, el deseo y el poder de hacerlo. Y recuerda que Dios da gracia a los humildes. Estás demostrando al estar escribiendo cada nombre, cada situación, estás demostrando, estás poniendo en práctica lo que hemos aprendido, la humildad. Entonces Dios da gracia a los humildes y es la mejor oportunidad para demostrarle a nuestro Dios esa humildad. Mientras te humillas y empiezas a limpiar tu conciencia, Él andará contigo, Él estará contigo en cada paso a pasito que des. No importa lo duro que sea el proceso ni el tiempo que tome. Debes de tener la convicción de que Dios está contigo, estás tomada de su mano y Él te va a acompañar en cada paso que vamos a estar dando juntas, porque es juntas, mis hermanas. Dios no nos puso a mi esposo y a mí, yo ayudándolos, claro, su ayuda idónea, pero Dios no lo puso por perfecto. Creo que Dios es tan maravilloso que nos da el privilegio a los pastores de ser personas tan imperfectas, que en este proceso y privilegio de servirle, en estos 7 años para nosotros fue limarnos, meternos al proceso de ser una sola carne, fue porque en esta actualidad está como el individualismo. Le digo a mi esposo, yo me sentía que éramos como una pieza de esas completas de filete de res y otra bola completa de filete de cerdo, y queríamos ser una sola carne, ¿no? Y Dios nos mete a ese molidor y así a los dos hasta que nos mezclemos. Entonces no llama a las personas perfectas. Dios siempre busca corazones dispuestos y Él se encarga de hacer la perfección en sus siervos. Entonces los pasos que vas a dar pueden ser los más desafiantes y difíciles que hayas dado en tu trayectoria espiritual. Pero eres muy valiente, mi hermana, y sé que lo vas a poder hacer tomada de la mano de Dios. Entonces, no va a ser fácil. Decía, lo que leíamos era, más vale que el Señor nos encuentre haciendo esta tarea difícil, haciendo el bien, sabiendo que en nuestro corazón queremos agradarle, que nos encuentra haciendo el mal. Seguir en esos malos hábitos, los sentimientos erróneos que traemos de seguir hablando, murmurando, airándonos con la gente. Entonces va a ser difícil, pero con cada paso de humildad vas a recibir la gracia de Dios y estarás un paso más cerca de experimentar la bendición de una conciencia tranquila, que es sin ofensa ante Dios y ante los hombres, como lo dice Hechos 24:16. Mientras sigas trabajando con tu lista, vas a descubrir
que no hay gozo ni libertad igual que tener una conciencia tranquila con Dios y con las personas. Eso es, te vas a asombrar, mi hermana, de cómo va a cambiar todavía aún más tu vida. Aún más tu vida. Llegamos al día 5 que nos dice: hazte el propósito de buscar el perdón de cada persona contra la cual hayas pecado. Hacer una lista no es suficiente. Es necesario ir y pedir perdón cara a cara con cada persona en la medida de lo posible. Si no se puede, hazlo por teléfono. En la mayoría de los casos no es recomendable una carta. ¿Por qué? Porque es muy bonito, por ejemplo, sentarte frente a la persona, verla a los ojos, observar sus expresiones, que tú decirle, que él te conteste. Hay como una conexión mejor. El hacer la carta es escribir, ¿sabes qué? Perdóname, es como aventar la bomba y pues ya no supe qué pasó, a lo mejor entonces, bueno, si no hay otra opción, si la persona con la que quieres hablar está en la cárcel o no se te permite el acceso o muy lejos, bueno, hacerlo en carta, pero en la medida de lo que sea posible, es mejor que sea cara a cara. Hay mucha más bendición. Entonces, pide a Dios sabiduría para saber el momento oportuno. Es posible que debas buscar consejería de cómo manejar situaciones complejas. Ora a Dios pidiendo su gracia y su guía. También nos recomienda la autora: escoge tus palabras correctamente. Sé humilde, no ofrezcas excusas ni hagas acusaciones. Por muy mal que se haya portado la otra persona, humíllate y confiesa tu pecado. Como el hijo pródigo reconoció, y miren qué bonitas palabras que le dice a su padre: he pecado contra el cielo y ante ti. Esto está en Lucas 5:18. En Lucas 15:18 dice, qué bonitas palabras, ¿no, mis hermanas? He pecado contra el cielo y ante ti. Y eso es ser humilde, reconocer, sé específico y no solo digas lo siento o perdón, sino si quieres perdón, pídelo. Si la otra personita también estaba en falta, deja que el Espíritu Santo le redarguya a él. Tú haz tu parte. Dios quiere que limpies tu conciencia, no la de ellos. Entonces tú haz lo que te toca y Dios se va a encargar de lo demás. No digas, sí, si en algo te ofendí, pues no, tienes que ser específico. Aquí no hay pretexto de cómo, miren, hasta nos están dando el paso a paso, las palabras. Es increíble cuánto nos ama Dios y cómo nos enseña con bolitas y palitos. Entonces, acércate, hazlo de esta manera. Número 5, donde sea necesario, haz restitución. Si has engañado, di la verdad y confiesa: yo fui un mentiroso, dije esto y esto. O si has robado a alguien, regresa eso que robaste, ofrece lo que has tomado. Eso es lo correcto. Número 6, busca la restitución de las relaciones. La meta es la reconciliación de las relaciones que se han afectado o perdido en la medida de lo posible. Trata de hacerlo. En algunos casos podría no ser apropiado restaurar estas relaciones. Un ejemplo, inmoralidad sexual o actividades ilegales. Teníamos en las consejerías personas que se acercaban y nos confesaban que ellos habían sido abusadores, habían abusado de incluso sus mismos hermanos, muchas situaciones terribles, de sobrinos, tíos. Entonces ellos, ya conociendo de Dios, reconocían que era un pecado muy, muy tremendo y muy, muy difícil de abordar. Entonces busca ayuda. Si este es tu caso, acércate al pastor. Lo primero es tú con Dios, restaura eso, pídele perdón. En la medida que tú pudieras encontrar a esta persona, pues hazlo, pero no dejes de empezar reconociendo eso y buscando esa dirección vertical con nuestro Padre, y Él se va a encargar de lo demás. Pero si sientes que es algo muy difícil, muy fuerte, acércate con los pastores Cindy y el pastor Rafa. Ellos serán usados por Dios para guiarte cómo realizar esta situación. Pero una vez que hayas confesado tu mala acción y hayas buscado el perdón, puedes entonces empezar el proceso de restituir esa relación que estaba rota, ¿no? El número 7,
enfrenta las situaciones más duras primero. Lo que nos recomienda la autora es que puedes estar tentado a posponer a ciertas personas en tu lista. O sea, decir, estas las voy a poner hasta el final, porque a lo mejor es extremadamente duro de enfrentar para ambos esa situación, o para los dos, ¿no? Sin embargo, haz lo más duro primero, porque si lo haces ahí porque si no lo haces y lo dejas hasta el final, puede que nunca lo hagas. Entonces, si lo haces así, puede que nunca lo hagas. Entonces, creo que si empiezas por las situaciones más difíciles, vas a poder seguir haciendo las otras porque habrás perdido el temor. Entonces ella nos recomienda empezar por las situaciones más difíciles y que necesitan de mucha oración. Entonces Dios te va a ayudar, mi hermana. Número 8. No pares hasta que hayas terminado. El proceso de limpiar nuestra conciencia puede tomar meses o quizás años, pero no debes de darte por vencida. Dios te ha llamado a hacer esto y Él te ayudará. Si hay una persona en tu lista que es muy difícil de encontrar, pídele a Dios que la traiga a tu camino y haz un compromiso con Él de que te dé la oportunidad, de que en la primera oportunidad que Él te dé, vas a poder limpiar la conciencia con esa persona. Número 9. Proponte a mantener una conciencia tranquila. Regularmente toma tiempo permitirle a Dios que escudriñe tu corazón y mostrarte si de alguna manera has pecado contra Él u otros. Pero busca mantener las cuentas claras para lidiar con cada ofensa mientras Dios te convenza de ellas. Tu alcance de la confesión. Necesitamos reconocer nuestro error y buscar el perdón de quienes han sido afectados por nuestro error. Ese tiene que ser el alcance. Mucho fue el pecado, pues mucho tiene que hacer para buscar ese perdón y encomendar, a buscar esas personas que han sido afectadas por causa de nuestro error. Entonces, el alcance de la confesión es tan grande como el alcance que tuvo nuestro pecado. Las pautas para hacerlo. Entonces tiene que ser, ya vimos, una confesión primeramente privada, tú y Dios en la intimidad. Tu pecado, claro que todos nuestros pecados son contra Dios, tiene que ser confesado ante Él. Tu confesión personal, el daño hecho a otros debe ser confesado a Dios y luego a la otra persona. Y tu confesión pública, para el pecado a un grupo o de conocimiento común o público, necesitamos buscar el perdón de todos los que han sido afectados. Tienes que tener precaución, ¿sí? Si hay consecuencias, pero aquí nos marca precauciones relacionadas a confesiones de pecado moral. Cuando un pecado sexual ha sido muy conocido y necesita ser confesado públicamente, sé discreta y evita compartir detalles innecesarios. En la mayoría de los casos es mejor limitar el alcance de la confesión a Dios, luego a la pareja, si aplica, y posiblemente a algún líder de la iglesia, para fines de rendición de cuentas y disciplina, ¿no? Entonces, es muy delicado, pero no imposible. Siempre estoy segura que con nuestra hermana Cindy y el pastor Rafa vas a tener un apoyo y una guía para realizar ya este tipo de restauración. Precauciones relacionadas a confesiones de pecado moral. Es nuestra continuación de lo que la lista que les venía diciendo. Si el ofensor está en una posición de liderazgo espiritual, el alcance de la confesión debe ser evaluado con el pastor de la iglesia. Si se trata de codiciar a alguien, su corazón o algo relacionado con infidelidad marital, confiese su pecado a Dios y busque ayuda de consejería en un líder espiritual y maduro. Estas son situaciones muy delicadas en donde en nuestra experiencia como consejeros muchas veces se cometía alguna infidelidad, en nuestro curso de matrimonios también hay una sección en donde en el tema de la comunicación y era impactante a veces ver cómo si es duro este momento, necesita acompañamiento y Dios te va a guiar a saber el momento y
las pautas a seguir para estas confesiones de pecado. Termina orando. Cuando termines la lista, termina orando y diciéndole al Señor, ayúdame, dame el momento, acomoda todas las situaciones y todas las, pues todas las condiciones que se den para poder llevar a cabo esto, mis hermanos. No es imposible. En estas consejerías muchas veces se confesaba, ¿no? Después de muchos años y de repente la esposa decía, es que sí había problemas, sí estaba muy difícil nuestro matrimonio, pero ahora yo vivía engañada, me vienes a confesar esto, tú ya quedaste tranquilo, te liberaste y ahora yo soy la que me voy a ir al infierno porque pues todo esto ahora viene a mí a traerme un odio hacia ti. Entonces, mis hermanos, Dios te va a guiar. Estoy segura de que el Señor va a poner mucha sabiduría en los consejeros. Lo más recomendable es de que te rodees de personas con cristianos serios, con experiencia, consejeros cristianos que te puedan llevar de la mano para realizar este proceso. Pero en la mayoría de los casos son en la búsqueda de tener tu conciencia tranquila, paz en tu corazón, es hablar cara a cara, llegar con esta actitud humilde y reconocer que el que nos manda a hacer esto va con nosotros y nos va a dar todo lo que necesitamos, las herramientas para llevarlas a cabo. Entonces, mis hermanas, pues yo con esto quiero terminar. Quiero terminar orando para que el Señor nos ayude a poner por obra todo esto que hemos escuchado. Y después de esto pasarle el micrófono a mi hermana Cindy, que va a ayudarnos a cerrar con las preguntas y la búsqueda grupal de Dios y todas las preguntas que vienen para cerrar esta lección. Te invito a que no te pierdas el próximo jueves la continuación de este tema que es el perdón, y es cómo vamos a poder, con la ayuda de Dios y con esta herramienta preciosa, culminar todas esta lista y no hasta terminar con esa lista vamos a estar con el pacto que hicimos con el Señor al principio en esta lección, donde nos comprometimos a hacer esa lista y obedecer a todo lo que viniera a nuestro corazón. Entonces esta lección del perdón nos va a ayudar a liberar a los cautivos. Es la siguiente. Entonces no te la pierdas, vamos a orar y con esto quedamos despedidas y las amo mucho y una bendición estar con ustedes. Señor bendito, en esta hora te agradecemos la oportunidad de aprender más de tu palabra, de que, Señor, estas lecciones nos ayudan a no solamente ser oidoras, sino hacedoras. Gracias por estas preguntas que vienen a confrontar nuestra mente, nuestro corazón. Señor, ayúdanos a que todos nuestros malos hábitos, nuestros sentimientos distorsionados, nuestros resentimientos, todo lo que ha provocado herir a nuestro prójimo, herirte a ti, Señor, primeramente, lastimado corazones, a nuestra familia, a nuestros prójimos, a la iglesia, a los compañeros de trabajo, todas las personas que están a nuestro alrededor, Señor, que han sido lastimadas. Ayúdanos, Padre, gracias por revelar a nuestro corazón nombres y situaciones en las cuales tenemos que ponernos a cuenta, Señor. Que tu Espíritu Santo siga hablando a los corazones, a mi corazón, primeramente al corazón de mis hermanas, de todas las personas que escuchen este video, para poder, Padre, obedecerte, hacer lo correcto y de tu mano, tomadas de tu mano, poder culminar, Padre, a cada una de las personas que hemos anotado, Señor, en esa lista. Terminar, Padre, con todas ellas, cerrando ciclos, restaurando amistad, restaurando comunicación. Tú conoces, Señor, cada situación y las ponemos en tus manos, Padre. Yo sé que, Señor, tu deseo es que seamos libres, que tengamos paz. Señor, y si en alguna de mis hermanas hay ansiedad, Padre, no pueden descansar, no pueden dormir, Señor, que esta lección hable a sus corazones y que
podamos ser en tu nombre totalmente libres, Señor, y tener esa vida, vivir en plenitud, Padre, como esta imagen que pudimos estar viendo durante esta lección, Señor, ser plenas en ti, tener esa libertad, Señor, poder vivir sin cargas, Señor, y cada día, Señor, se vaya aligerando más y más hasta llegar, Padre, a ser como las mujeres que tú soñaste que fuéramos, Señor. Esa libertad en ti, esa belleza, Señor, que siga resplandeciendo cada día en nosotros, Señor, pero sobre todo que seamos esas mujeres que antes de crearnos tú pensaste que íbamos a ser, Señor, libres y hacedoras de tu palabra. Gracias te doy por tu palabra, por tu amor, por la oportunidad, por este tiempo, Señor, de poder tener esta conciencia tranquila. Te amamos, te bendecimos y ponemos esta semana en tus manos, en donde cada una de nosotras vamos a estar trabajando fuertemente para poder, Padre, perdonar, restaurar y hacer tu voluntad, Padre. Te amamos, te bendecimos. Gracias por este momento y todo esto, Padre, lo ponemos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.